Y vaya conmigo al libro de Génesis 39. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos. Allí en la cárcel, dice, pero Jehová Dios estaba con José. En el versículo 21 dice: y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos en aquel lugar. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama de la cárcel al palacio. ¿Cómo se llama? De la cárcel al palacio. ¿Cuántos han visitado alguna vez una cárcel? No estoy hablando de que lo hayan capturado, sino que haya visitado una cárcel porque visitó a un familiar, un amigo o a una persona. ¿Sí? ¿Se han visitado una cárcel? Ok. Bueno, yo lo he hecho muchas veces. No porque me hayan capturado, sino porque también fui a llevar palabra a muchas personas. Pero algo que yo siempre encontraba en aquellos lugares es que los barrotes, ellos no los tenían en su exterior, sino que los barrotes estaban en su mente, en su corazón, y no podían ser libres aunque salieran de esa cárcel. O sea, aunque salieran de ese lugar, no podían ser libres porque estaban presos de todas las cosas que ellos habían experimentado en su vida pasada, llenos de temores, llenos de abusos, llenos de pecado, de maldiciones que ataban sus vidas. Y por eso, aunque muchos anhelaban salir de aquel lugar, habían otros que les daba lo mismo si salían o no salían. Igual parece que estoy hasta mejor aquí porque por lo menos me dan de comer, decían algunos. Pero la verdadera cárcel, ¿dónde estaba? En su corazón. Y a muchos a los que les hemos predicado en las cárceles, o personas incluso que están pasando por momentos difíciles, siempre encontramos que en el momento en que ellos pueden reconocer cuál es la parte que más los ha afectado, ellos pueden pasar en ese instante de la cárcel al palacio. O sea, de ser presos y mendigos a convertirse en príncipes de Dios. Aún muchas de las personas a las que hemos visitado en la cárcel y que todavía permanecen en la cárcel, pero que un día conocieron al Señor y reentregaron su vida a Jesús, hoy en día ellos viven como príncipes, aunque están detrás de los barrotes. Viven con gozo, viven con alegría en su corazón y comparten el Evangelio, porque saben que Dios ha hecho una obra poderosa en sus vidas y han sido verdaderamente libres. La Biblia lo dice: si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora bien, este episodio que nos habla precisamente de José el soñador, nos muestra cómo este joven, desde pequeño, desde que empezó a tener sueños, se ganó el rechazo y el repudio de su propia familia. Familia que en este caso veía a José como impetuoso, como imprudente, por el hecho de que él hablaba de unos sueños donde él estaba en un nivel de autoridad y sus hermanos no, siendo él el menor. Eso como que no lo podían aceptar sus familiares. Y cuando él contaba sus sueños, sus hermanos deseaban matarle, deseaban destruir los sueños que habían en él. Yo pregunto, ¿cuántas veces tú has tenido un sueño que se lo has contado a alguien y que de pronto esa persona,
Tú no esperabas que tuviera una reacción como la que tuvo al que le contaste el sueño. Pensabas que de pronto te iba a motivar, que te iba a animar y que te iba a decir, wow, tremendo sueño. Y más bien lo que encontraste fue como rechazo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Cuántos les ha pasado eso? Levanten la mano. Wow, varios. A veces nosotros pensamos que lo que el Señor habla en nuestras vidas o lo que Dios nos muestra en nuestro corazón, a todos les va a parecer bien como nos parece a nosotros, pero no siempre es así. Hay otros que se levantarán de pronto con envidia, con argumentos en su corazón, o no querrán que tú prosperes o los superes porque piensan que están bajo una presión, bajo una competencia donde ellos tienen que estar por encima tuyo. Y no pueden ver lo bueno o lo grande que Dios quiere hacer a través de los sueños que Él mismo te está colocando. Bueno, esto le pasó a José. Y José empezó a experimentar una persecución de sus hermanos que finalmente lo metieron a la cisterna, luego lo vendieron y luego como esclavo fue llevado a casa de un hombre llamado Potifar. Y estando en ese lugar, dice la Escritura, que este hombre Potifar, viendo cómo Dios estaba con él, porque todo lo que él tocaba prosperaba, tenía una gracia especial, le entregó, podemos decir, el gobierno, la autoridad sobre todos sus bienes, sobre todo lo que él poseía. Pero un día, aquella mujer que estaba, la esposa de Potifar, que estaba con el deseo pecaminoso de tener intimidad con José a espaldas de su esposo, siéndole infiel en un adulterio, sedujo a José. Pero José era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo era? Temeroso de Dios. Yo no sé cuántas personas pueden entender cómo este José logró cada etapa de su conquista a través de eso que tuvo en su corazón, el temor a Dios. Que no importaba ni la persecución de sus hermanos, guardaba su corazón. Que no importaba que era esclavo, guardaba su corazón. Que no importaba la difamación, guardaba su corazón. Hoy en día no se ven a muchos cristianos hacer cosas como estas, a menos de que realmente estén consagrados a Dios. Pero cuando un cristiano a veces tiene un momento de desierto o de prueba, yo no digo cristianos, más bien digo cristinos que tienen momentos de prueba o de desierto, inmediatamente dejan su pacto con Dios y vuelven otra vez a hacer lo que antes hacían. Abren otra vez puertas en su corazón, en su mente, para volver a caer, para volver a pecar. Todo consecuencia de algo que está viviendo, porque siente que como que Dios no está con él, como que Dios le falló. Y la verdad es que Dios no te ha fallado. Dile al que está a tu lado, Dios no te ha fallado. Dios siempre está contigo. Pero el problema aquí es que muchos quieren siempre vivir ese tiempo de milagro, ese tiempo de bendición, y no están dispuestos a atravesar desiertos donde saben, escuche esto, saben que por medio de cada desierto es que Dios forma nuestro carácter y nos lleva a un nivel mayor de conquista, a un nivel mayor de fe. Mire, ¿sabe cómo me tocó a mí? Bueno, no estoy diciendo que sea su caso, pero ¿sabe cómo me tocó a mí aprender a creer en los milagros de sanidad? Viviendo problemas terribles de enfermedad. Cuando los médicos me desahuciaban, cuando los médicos me tuvieron en diferentes clínicas y hospitales y me decían, es lamentable su caso, pero ya no hay oportunidad, está en una fase terminal, va a morir. Y mi esposa me veía y ella simplemente lloraba y luego decía, no importa, sé que Dios nos va a ayudar, sé que Dios va a hacer algo. Pero mire, en esos momentos de desierto tuve que creer en la sanidad de Dios, porque ya los médicos no podían hacer nada. Y cuando los médicos dicen hasta aquí llegué,
ahí es cuando Dios dice, aquí comienzo. ¿Sí está entendiendo? Y ahí fue donde el Señor empezó a obrar milagros de sanidades continuas en mi vida. En 3 ocasiones diferentes he estado a punto de perder la vida siendo un siervo de Dios, sirviéndole al Señor, siendo un líder, ganando almas, llevando gente a los encuentros. En 3 ocasiones diferentes he estado a punto de perder la vida, y en 3 ocasiones diferentes he visto cómo la mano del Señor me ha rescatado, me ha sanado y me ha liberado del lazo de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque le hemos creído a Él. Porque todavía tenemos el temor en nuestro corazón y sabemos que cuando algo difícil está ocurriendo, escuche con atención, cuando algo difícil está ocurriendo en tu vida, es porque algo también Dios te quiere enseñar. No es solamente para que digas, ay, ¿qué pasó? El diablo me está atacando. ¿Qué maldición me echaron? No es solamente para que le eches la culpa solamente al diablo de las cosas que te pasan. Pobre diablo, todo el tiempo anda llorando en la esquina, diciendo que tú lo culpas de todo a él. Pero la verdad es que Dios a veces permite, escuche con atención, permite situaciones de quebranto, como lo permitió en la vida de José. Situaciones difíciles, desiertos difíciles, problemas donde tú dices, ya no hay escapatoria. Imagínese, este hombre, su propia familia lo entregó en esclavitud, siendo un joven menor. ¿Qué esperanzas tenía él para el mañana? ¿Qué podía haber en su corazón y en su mente en ese momento al decir, y todos los sueños que Dios me había dado, que yo iba a tener autoridad, que yo iba a tener gobierno, todo eso se va al piso ahora porque mi familia me atacó? ¿Alguien alguna vez ha experimentado un ataque directo de su propia familia? ¿O solamente a mí me ha pasado eso? ¿Sí le ha pasado algo así? Que tu propia familia se va contra ti, y que ahí es donde tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué más puedo esperar con esa familia? ¿Para qué enemigos? Imagínate, José estaba en ese proceso, pero estando en ese proceso, Dios seguía formando el corazón de José. Dile al que está a tu lado, Dios está formando el corazón. ¿Tienes persecución? Dios está formando el corazón. ¿Y qué más ocurrió? Ahora es difamado. La mujer de Potifar dice que José la quería violar, y Potifar se enoja, se llena de furor y dice, bueno, pues hasta aquí llegó José, venga para acá, y lo lleva y lo mete a la cárcel. Fue injusto. José nunca hizo nada. Aquella mujer era la que todo el tiempo estaba molestando a José. Y viendo que José no aceptaba nada con ella, ella se sintió despreciada, rechazada como mujer, y arrancó las vestiduras de José. Y José no se quedó a esperar nada, sino que salió corriendo. Parecía que todo estaba en contra de él. Pudiéramos decir, ¿qué esperanzas hay? Mi forma de decir, en la cárcel alguien va a venir y me va a sacar. De pronto alguien de mi familia se va a acordar. Nadie. Si el papá ya lo daba por muerto por causa de lo que habían dicho sus hermanos, y sus hermanos no querían saber nada de José. No había esperanza. Físicamente, literalmente no había esperanza. Díselo al de al lado, no había esperanza. Usted puede ver las circunstancias donde hay grandes deudas, donde hay grandes problemas financieros, grandes problemas familiares, grandes problemas en tu corazón emocionalmente, y podrás decir como que ya no hay esperanza, como que ya no hay oportunidad. Pero acuérdate que donde el hombre termina es donde Dios comienza. Acuérdate siempre de eso,
Que eso no se te olvide en el liderazgo que Dios te va a entregar. Porque Dios no te está formando aquí como cualquier líder. Dios te quiere formar como un líder de multitudes. Tú vas a traer familias enteras a los pies de Jesucristo. ¿Lo puedes creer? Pero necesitas saber cómo enfrentar las circunstancias y cómo superarlas. Porque muchos de ellos a los que tú les vas a predicar van a pasar circunstancias como las que tú has pasado. Y a veces es necesario pasar los desiertos. A veces es necesario ser molido, ser probado como el oro, ser refinado, para que el Señor pueda hacer una obra especial sobre tu vida. Si no somos tratados directamente por el Señor, entonces no hay esperanza para esas nuevas generaciones. Porque Dios confía en nosotros. Por eso Dios te llamó hoy a este lugar. Qué pesar los que no vinieron hoy, tal vez vengan mañana, gloria al Señor. Pero lo más importante es que estás tú. Dile que está a tu lado, lo más importante es que estoy yo. Y voy a dejarme formar para poder ser usado por Dios. Porque eso es lo que quiere hacer el Señor. Escuche esto. José fue formado y procesado desde su niñez. Jeremías 18:6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Nosotros estamos en las manos del alfarero. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y Él nos conoce desde pequeños. Él sabe lo que hemos hecho desde la cuna, hermano. Él sabe todo lo que hemos permitido en nuestra vida, en medio de nuestra niñez, en medio de nuestra adolescencia, como adultos, como jóvenes, en esa etapa del matrimonio. Él lo sabe todo. Di conmigo, Dios lo sabe todo. Usted no se puede ocultar de Él, no puede tapar nada de su vida delante de Él. Él lo conoce todo. Y por eso quiero que entienda algo. Si usted ha vivido desiertos, quiero saber si estoy hablando con las personas correctas. ¿Cuántos han vivido desiertos? Ah, sí, entonces sí. Si usted ha vivido desiertos en tiempos pasados, no se lamente. No recuerde las cosas con congoja, con lamento y con lloro. Ay, es que me acuerdo lo que yo sufrí cuando me tocaba comer en el piso, cuando me tocaba pedirle prestado a mi mamá, cuando tenía esto y aquello, y cuando estaba en la clínica. Ay, no es. Dele gracias a Dios que hoy ya no está viviendo lo que vivió en ese tiempo. Dele gracias a Dios que esas cosas que vivió en el pasado era un proceso en su vida, como el proceso que hizo Dios en la niñez de José. Un proceso para llevarlo a otro nivel. La primera vez que yo oré por una sanidad física fue en el cuerpo de mi esposa. Teníamos tal vez mes y medio de haber entrado a la iglesia. Y nuestra condición económica era terrible. Había mucha pobreza, mucha escasez. Y estábamos en una habitación rentándola, segundo piso. Y de pronto mi esposa era la única que trabajaba. Yo no lograba conseguir trabajo y llegó mi esposa del trabajo con fiebre, con dolor. Se acostó y le dije: mi amor, ¿qué pasa? Y dice: no, me siento mal. Me vine del trabajo antes porque me siento muy mal. No había seguro. Ella no tenía seguro, yo tampoco tenía seguro. Trabajamos una modalidad en esa empresa de independientes, no nos aseguraban. En el caso de ella no la aseguraron. Y no había dinero para medicamentos en ese momento. Yo dije: bueno, no importa, yo sé que te va a pasar, de pronto es un resfriado. Al cabo de unas horas
mi esposa se empieza a llenar como de unas ronchas, pero con bolas de agua que explotaban sobre su cuerpo así, y se le formaban como llagas en todo su cuerpo, y la fiebre cada vez era mayor. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Nosotros vivíamos en un barrio hacia el sur, muy lejos de un hospital, y no teníamos ni siquiera a las 12 de la noche no había para pagar una carrera para un vehículo. Yo estaba peleado con mi familia en ese tiempo, ni para pedirle ayuda a mi familia. Mi familia no quería saber nada de mí, y menos ahora que me había convertido al cristianismo, menos. Y estábamos pasando un momento difícil. Y yo dije, ¿qué hago, Dios mío? Ella empezó a delirar en la fiebre, perdió el conocimiento. Y yo dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y me acordé lo que había dicho nuestro pastor. Si hay enfermo en su casa, tome el aceite, únjalo y ore, y la oración de fe sanará al enfermo. Y tomé el aceite y empecé a ungirla desde la cabeza hasta los pies. Yo escuchaba la voz, no escaso, no poco, mucho. Así que le eché todo el aceite. Dije que no quede nada. Y empecé a orar y a clamar. Hacía exactamente lo que yo veía que hacía mi pastor en la iglesia. Y buscaba reprender ese espíritu de enfermedad, declarar la sanidad. Y de pronto se calmó ella. Y se quedó dormida, como en paz. La arropé, toqué su rostro, la fiebre empezó a bajar. Y yo dije, ay, gracias, Señor. Yo sé que ya hiciste el milagro. No tenía más de otra. Era Dios o nada. ¿A cuánto les ha pasado algo así? Que llegan momentos donde no tienes otra. O es Dios o nada. Porque a esos niveles nos lleva el Señor, para ser procesados y para luego levantarnos con un nivel de autoridad mayor. Al siguiente día mi esposa se despertó como si nada y dijo, tengo que irme a trabajar, y había desaparecido totalmente las llagas y las ronchas que habían en su cuerpo. Dios la había sanado para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Dile al que está a tu lado, procesos. Eso es lo que va a hacer el Señor, o eso es lo que ha venido haciendo el Señor contigo. Si alguno llegó hoy a este lugar y dice, bueno, vengo al seminario, nadie sabe lo que estoy pasando, pero bueno, toca ser obediente para que el pastor no me va a echar de la iglesia. Procesos. Dile que está a tu lado, te entiendo. Son procesos. Pero esos procesos son los que nos bendicen. Lo segundo, diga conmigo, propósito. ¿Sabe? José nunca se imaginó que en todo lo que él estaba viviendo había un propósito. Eso no le pasó por la mente. Él lo único que sabía era que estaba sufriendo, pero que bueno, él confiaba en el Señor, y lo único que decía era, voy a guardar mi corazón y voy a seguir orando, voy a seguir alabando a Dios. No sé qué va a pasar, tal vez me muera antes de tiempo, tal vez me muera en esta cárcel, no sé qué va a ocurrir. Pero José ni se imaginaba que había un propósito con cada uno de los procesos por los cuales él estaba pasando. Su familia estaba en el desierto viviendo un tiempo de escasez y de hambruna. Y había necesidades en el pueblo de Egipto, había necesidades en las naciones de la tierra, pero Dios necesitaba levantar un hombre, una persona que le creyera, para poder bendecir esa nación y bendecir a su familia
y bendecir a la tierra que rodeaba a Egipto. Solo Dios hace eso. Busca a un hombre que le crea, que pueda creer que lo que está viviendo, que cada proceso que está ocurriendo en su vida es parte de un propósito grande que Dios quiere entregarte para ti. Algo muy grande de Dios viene para tu vida. Gloria al Señor por esos tres que ya lo entendieron. Pero algo muy grande de Dios viene para tu vida. Muy grande. Y no importa la circunstancia, no importa si está la deuda, si está el problema familiar, si está el problema físico. Mira, hay un propósito con todo eso. No es que Dios te haya enfermado para que tú digas, ay, es que sí, Dios me enfermó para que su propósito se cumpla en mí. No, no, no. Dios está usando la circunstancia difícil, porque no Dios te está haciendo algo a ti. Nosotros sabemos quién es el que nos afecta. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él es el que está afectando nuestra vida. Pero muchas veces el Señor hace lo que hizo con Job. ¿Se ha leído el libro de Job? Y muchas veces el Señor hace con nosotros lo que hizo con Job. Deja que el enemigo avance sobre nuestras vidas, pero le tiene prohibido al diablo tocar nuestra vida para muerte, porque Dios tiene un propósito. Dice, ok, hazle lo que quieras. Yo sé que mi hijo no me va a negar. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, es que se fue la novia que yo tenía con otro y me dejó. No lo puedo soportar. Yo mejor me voy de la iglesia. Dile que está a tu lado, hay propósitos. Esa chava no era para ti. Dios tiene algo mejor. Vino uno de mis 12 de jóvenes y me dice, la semana pasada me dice, pastor, creo que Dios hizo algo para que yo pudiera entender que Él tiene algo mejor para mí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Hasta donde yo entendía, él no tenía novia. Y en efecto no tenía novia, pero se había enamorado de gusto de una jovencita que estaba en su trabajo, y él oraba todos los días por ella y decía, ay Señor, dame la palabra para que ella se pueda convertir, para que llegue a la iglesia, porque yo sé que esa es Señor, es que esa tiene que ser. Y me decía, pastor, se me convirtió en una obsesión, que cuando yo llegaba al trabajo, si no la veía, me ponía triste, pero si la veía se me alegraba el corazón y me iba bien en el trabajo. Y le dije, ¿y qué pasó? Dijo, pues un día le hablé y como que le gustó que le hablara, y yo después me fui a orar y dije, Señor, yo sé que esto es tuyo, porque ya ella me contestó, yo la quiero llevar a la iglesia. ¿Y qué pasó? Le dije, no, pues me enteré de algo, pastor. ¿De qué? Que ella estaba saliendo con uno de los supervisores de la empresa, pero el supervisor es casado. Y entonces dice, no, pues no sé, me siento tan mal, pastor. Le dije, claro, porque ya le estabas entregando tu corazón a alguien que no era. Imagínate, ni siquiera tenías contacto con ella, pero ya te habías enamorado. Esa mujer no era. Y si estaba hablándote a ti, digo, sí, es que me estaba hablando, yo creo que hasta hubiera cambiado, pastor. Aún quería insistir. Le dije, si te hubiera hablado, ¿tú crees que esa mujer hubiera sido garantía para ti de fidelidad, de amor o de respeto?
Míralo de una manera física si quieres. Ok, deja lo espiritual a un lado en un segundo y mira la parte física. Estás saliendo con un hombre casado. ¿Qué quiere decir eso? No hay principios, no hay valores en ella, ¿sí? No hay respeto. ¿Qué puedes esperar de una mujer así? Una mujer que engaña y ahora te está sonriendo a ti sabiendo que está saliendo con el otro. ¿Qué puedes esperar tú de ella? No, por eso sé, pastor, que no era para mí. Exacto. Pero me siento mal. Yo le dije, claro, estás herido. Tienes ahora que sanar tu corazón y renunciar a ese sentimiento que permitiste en tu mente, que te permitiste en tu corazón. Pero quiero que entiendas que había un propósito con ello. Ahora ya sabes lo que tienes que enseñarle a tus discípulos. Ya sabes dónde tienen que colocar la mirada. Lo que estás viviendo, dile que está a tu lado, lo que estás viviendo se puede convertir en un propósito para la vida tuya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Tercero, dile al que está a tu lado, tu vida no es fruto de la casualidad. El libro de Proverbios, en el capítulo 26 del verso 2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Por favor, no le eche la culpa a Dios de nada de lo que ocurra en su vida. Nada de lo que pueda estar ocurriendo puede ser simplemente algo o cosas del destino, o porque a usted le tocó vivir así. Bueno, es que lo que pasa es que yo soy Pérez y todos los Pérez perecerán. No, usted es un hijo de Dios. Dile que está a tu lado, eres un hijo de Dios. No acepte la maldición. Si algo ha ocurrido por generaciones en su casa, diga conmigo, hasta aquí fue. Mire mi caso. Mi bisabuelo fue un hombre muy influyente en el campo político y social en el Ecuador. Mi bisabuelo era ecuatoriano. Pero todo lo que se mueve en esos campos, cuando no tienes temor de Dios, obviamente te lleva a involucrarte en cosas paganas. Se convirtió en un bebedor, empezó a tener vida social con muchas mujeres en la intimidad, mujeriego, finalmente se divorció y le dio una enfermedad, diabetes. Empezó un proceso terminal en la vida de él por causa de esta enfermedad. Le amputaron una pierna y cuando le fueron a amputar la segunda pierna, murió. Ese fue mi bisabuelo. Mi abuelo fue boxeador profesional en el Ecuador. Su nombre de ¿cómo se dice? Boxístico, ¿sí? Del medio, artístico, le decían el tiburón de Chimbacalle, porque todo lo devoraba, o sea, devoraba a sus contrincantes. Y era muy famoso. Había logrado escalofonar en el campo boxístico, pero se volvió mujeriego, empezó a beber, dejó el deporte, solo se quedó con la fama y el poco dinero que logró recoger ahí, y perdió su hogar, se divorció. Al poco tiempo se dieron cuenta que tenía diabetes, empezó un proceso terminal en él, le amputaron una pierna y cuando le fueron a amputar la segunda pierna, murió. Viene mi papá, se convirtió en un cantante profesional y en el mundo artístico
empezó a ganar mucha fama, mucho dinero, llenó estadios. Las mujeres se botaban como locas y le botaban cosas como locas. Y obviamente llegó la etapa difícil de su matrimonio. Se divorció de mi madre. Al poco tiempo, luego nos enteramos que él también tiene diabetes. Empieza su proceso terminal. Gracias al Señor, Dios me permitió compartirle y le dio 8 meses de gracia. Y en esos 8 meses de gracia, él no solo recibió al Señor, sino que predicó, fue un líder, llegó a ser parte de mi equipo de 12 en Colombia. Ganó más de 500 personas en un solo día. O sea, fue tremendo lo que Dios hizo con él en esos 8 meses, tanto ministerialmente como familiarmente, porque empezó a restituir a todos. Pero la maldición estaba ahí todavía. Y la enfermedad estaba siguiendo su proceso. Le amputaron una pierna. Y el día que le programaron amputarle la segunda pierna, murió. ¿Quién cree que seguía? Si ya estaba mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, ahora seguía Miguelito. Seguía yo. Que cuando no conocía al Señor, estaba llevando exactamente los mismos pasos que llevaron mis antepasados. Gracias al Señor, mi esposa conoció del Señor y logré llegar a los pies de Cristo. Nuestro hogar no se divorció, se restauró y fue una bendición. Y pese a todas las cosas que me han ocurrido, para la gloria del Señor, siempre que me han tomado los exámenes, no hay rastro de diabetes, no hay rastro de nada, de las enfermedades generacionales. Y para la gloria del Señor, le sigo sirviendo al Señor y tengo mis 2 piececitos. Ahora, ¿qué entendí yo ahí? Que nada de las cosas que ocurren en la vida del hombre es por casualidad. Y muchas de las cosas que puedan estar ocurriendo en tu vida es fruto de algo que se vivió en el pasado. Y hay que cortar con eso. Dile que está a tu lado, hoy es el día. Hoy es el día. Hay que cortar, lógico. Es que Dios quiere usar instrumentos sanos. Amén. No que tú llegues allá todo cojeando diciendo, cree en Jesús. El Señor te puede sanar. Aunque conmigo no lo ha hecho, pero yo sé que contigo lo va a hacer. Todo arruinado. Mira, yo sé que Dios te puede prosperar tanto como para que me prestes. Si el mismo Señor nos ha mostrado en su palabra que la palabra salvación es sano del alma y sano del cuerpo. Así que nosotros tenemos que entender los beneficios que nos da el poder estar en el Señor. Y si hemos detectado que hay una raíz de maldición que pueda estar tocando nuestras vidas, pues hoy tiene que ser cancelada. Hoy tiene que ser cortada en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro libertador. Y en Él tenemos la victoria. Porque Jesucristo lo entregó todo en esa cruz para que por medio de su sangre tú y yo fuéramos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted tiene que ser hoy ese hijo de victoria. Usted tiene que ser ese vencedor. Que la gente a la que usted le va a enseñar la palabra, a los que usted les va a predicar, a los que usted va a ganar, a consolidar, vean en usted el reflejo de un hombre restaurado, de un hombre libre, de un hombre sano. Y no que el día de mañana usted esté en una célula predicando y se levante alguien y le diga, ay, ¿sabes qué? Predicas muy bonito, pero la verdad es que tu vida dice otra cosa.
Y la verdad, yo me quedo mejor siendo mormón. O yo me quedo mejor siendo esotérico. ¿Por qué ha pasado eso? No crea que se lo digo porque puede pasar. No, es que ha pasado. Personas dentro de su célula han perdido la autoridad porque los mismos asistentes tienen más que testificar que ellos, porque ellos todavía no han podido vencer la barrera de las circunstancias que los afligían. A veces encontramos personas que sin conocer a Dios viven una vida excelente, llena de gozo, llena de victoria. Y llegas tú a un lugar y ves a una persona alegre, exitoso, un perfil dinámico, agresivo, conquistador, lleno de sueños. Y por el otro lado ves el perfil de otras personas que están así como aburridas, como tristes leyendo un libro, como afligidas. Y de pronto preguntas tú y dices: disculpe, es que estoy buscando unas personas de un grupo cristiano. ¿Es de allá donde está ese señor? Dice: no, él pertenece a lo de la nueva era. No, los cristianos están allá. Los que están ahí leyendo el librito, todos afligidos, esperando a ver. Ya llegó el invitado. Y ahí cambias la cara. Estás así. Ya llegó el invitado. Cambias la cara. Dile conmigo al que está a tu lado: esto es hasta hoy. Entonces sí estaba sucediendo. Esto es hasta hoy. Y hoy tiene que ser cancelado. Tiene que ser cortado este argumento. Las circunstancias, cuarto, te pueden ayudar a crecer. Diga conmigo: las circunstancias te pueden ayudar a crecer. Segunda de Corintios, colabórenme allá en las pantallas. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sí trajo su Biblia? Bueno, ahí lo dice. Dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces, diga conmigo: fuerte soy. No, aún más fuerte, dígalo conmigo: fuerte soy. ¿Dónde están los valientes guerreros? Los débiles, los que sienten que hay algo que puede estarlos debilitando, cuando nosotros creemos en ese Cristo Salvador, en ese Dios Todopoderoso, sabemos que en medio de nuestra debilidad el Señor está creando una fortaleza. ¿Qué está creando? Una fortaleza. Mire, esta semana el Señor me lo estuvo enseñando. Ya completé 15 días de estar en el gimnasio. Hace 15 días no estaba en gimnasio. No sé si ve que algo vino diferente. Dejé algo por allá, no lo traje. Solo 15 días. Pero le he dado con todo. Y me conseguí un entrenador muy bueno, que está ahí encima mío. Y me dice: ánimo, pastor, usted puede. Y estoy haciendo: no, así no se hace, pastor, vuelva y empiece. Porque cuando llegué al gimnasio, es que me cambié de gimnasio, estaba yendo a otro gimnasio donde me colocaban a correr solo como caballito y no me hacían nada. Entonces decían: súbase a esa máquina, y ahí me dejaban 1 hora mientras el entrenador iba a coquetearle a las muchachas. Y dije: ese gimnasio, ya no voy ahí. Y me cambié de gimnasio. Y en el otro gimnasio llegué y el entrenador, con una actitud muy positiva, y me dice: ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué podemos hacer por ti? Le dije: no, pues quiero entrenar y pues desaparecer algo que está por ahí. Entonces dijo: no te preocupes, te vamos a ayudar, ven para acá. Y empezó desde el primer día a trabajar conmigo. Después me preguntó que qué hacía, que en qué trabajaba. Entonces le dije: soy pastor.
No me gusta negar mi condición ni lo que yo hago. Por eso cuando te preguntan algo, ¿y usted qué? Pues soy cristiano. Eso te blinda. ¿Qué es lo que hace eso? Te blinda, porque ya la gente dice, oh, pastor, o sea que este no es del que le va a estar echando los ojitos a la... Porque saben que si uno hace algo, ¡ay! No, y miren el pastor, está mirando. ¿Sí? Entonces es mejor decir quién eres, para que te blinde. Y el entrenador muy respetuoso, pues venga pastor, le voy a enseñar. Y empieza todos los días a hacerme, primero empezaron 3 ejercicios diferentes. Después aumentó a 6. Ahora estoy haciendo 8 ejercicios diferentes y aparte el cardio. ¡Wow! Pero ahora sí entendí esto de que las circunstancias te pueden ayudar a crecer. Porque empecé a notar mis debilidades. Empecé a notar que habían dolores por todo lado. Yo pensaba que el problema era aquí y resulta que el problema estaba aquí, 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 aquí. Un día salí como Robocop y tremendo. Pero Dios empezó a tratarme y a mostrarme a través de lo que está haciendo en mi cuerpo, de cómo en medio de esa circunstancia de dolor, Dios está creando una fortaleza. Imagínese, está quemando la grasa y la está convirtiendo en músculo, en energía. A la próxima tienen que traer un púlpito de hierro, no sé, que de pronto lo parta aquí. Micrófono así colgado, no sé qué. Ahí sí voy a poder ungirlos a todos. Reciba. Pero todo esto son cosas que uno vive a diario. Tú puedes estar viviendo circunstancias difíciles, pero tú puedes, como hombre de fe, ¿como qué dije? Saber que en medio de la debilidad, Dios está trayendo una fortaleza en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Primera de Pedro 5:7. Ahí los de las pantallas, por favor. Primera de Pedro 5:7. En este numeral, quiero que por favor le digas a la persona que está a tu lado: no te desesperes. Una vez más, dígale: no te desesperes. Usted leyó, escuche, usted leyó en la Biblia, ¿o cuántos han escuchado la historia de José, del soñador? Bueno, creo que no la han predicado muchas veces, ¿cierto? O la hemos leído también. Pero en lo que yo leo en la Biblia, nunca José estaba desesperado con su situación. O sea, nunca dice, y José, estando en la cárcel, se empezó a quedar calvo porque todos los días se arrancaba el pelo diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Cuántos han leído eso? No existe, no está eso ahí. O que dijera, y José en medio de su desespero empezó a reclamarle a Dios, diciéndole, Padre, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Usted ha leído algo así? No. Es más, cuando le interpretó los sueños, porque tal vez José dijo, bueno, tal vez yo estoy en esta cárcel para interpretar sueños. En esta cárcel no hay intérpretes de sueños. Y acaba de llegar el copero del rey y el panadero. Les voy a interpretar los sueños. Pero cuando el panadero vio el sueño que le interpretó José y no le gustó, buscó la manera de agredirlo y de azotarlo. Y él pudo ver en medio de su desespero decir, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Si quiero ayudar a la gente y la gente antes me agrede. Entre más bueno soy, más malo es la gente. ¿Alguna vez has escuchado eso? Ay, pastor, yo lo he dicho. Pero esas son las cosillas que nos muestran dónde está ese nivel de desesperación en nuestras vidas. Más, ¿qué dice la palabra? Depositen en Él. ¿En quién? Diga conmigo, en Jesús. Toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús?
Voltéate al de al lado y dile: no te preocupes por nada. Ya todo está solucionado. Pero es que se robaron mi carro. Ah, ese carro no servía. Dios tiene algo mejor para ti. Me van a quitar la casa. No, la casa y hasta la ropa, pero es que te van a dar todo nuevo el otro año. No se preocupe, hermano. Los que tenemos confianza en Él, descansamos en Él. Amén. Descansamos en Él. Y ahí es donde esto nos lleva a nosotros a servir con excelencia. O sea, mi labor de servicio no depende de las circunstancias que yo vivo. Todo lo contrario, las circunstancias adversas, si es que las hay y pudiera estar viviendo, son mi gran motivación, mi gran fuente, mi motor que me impulsa a servirle aún mayormente al Señor. Yo le pregunto una cosa: si usted estuviera en el desierto, descalzo, caminando por un trayecto, ¿qué pasaría con sus pies? ¿Cree usted que alcanzaría a llegar a su lugar de destino caminando descalzo en el desierto? ¿Se ampollarían sus pies, sí o no? Tal vez hasta lo picaría un alacrán, una culebra. Los mismos espinos atravesarían sus pies. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice: preciosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Cálzate con el apresto del evangelio de la paz. O sea, para que lo entienda, no dejes de predicar. Porque en medio de los desiertos, cuando tú predicas, estás tomando la promesa del Señor, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. No dejes de predicar. Cuando tú predicas la palabra, estás diciéndole al Señor: confío en ti, mi confianza está en ti, no importa lo que estoy viviendo. Algunos a veces les cuesta trabajo seguir en este proceso de los seminarios y de seguir ganando y de seguir consolidando y de levantar un ministerio y de abrir células, porque dicen: es que estoy viviendo muchos problemas. Hay personas que llegan y me dicen a veces en la iglesia, me dicen: pastor, vengo a entregarle mi ministerio. Yo dije: pero ¿qué me vas a entregar a mí si yo no te di nada? El ministerio se lo debes de entregar es al Señor, si es que lo vas a entregar, pero no sé si el Señor te lo vaya a recibir, porque Él fue el que te llamó. ¿Por qué quieres entregar el ministerio? Pastor, es que estoy pasando unos problemas muy difíciles. Pues bueno, excelente. ¡Qué bendición! Cuando llega alguien a tu casa y te dice: triste, ay, me echaron del trabajo, dile: ¡qué bendición! Uno de mis 12 de jóvenes, él estaba con su salario mínimo manteniendo a su familia. Su padre lo dejó. Lo publiqué hoy en el Facebook a él, porque fue una de las casas sacerdotales que ungimos, y lo presenté. Este joven tenía un salario mínimo, y en su empresa, con ese salario mínimo, mantenía a su mamá, a su hermana y a su otra hermanita, y vivía él con ese salario mínimo. Y llega un día llorando a mi casa, llorando, y yo estaba sentado estudiando, y dice: pastor. Y ¿qué pasó, amigo? ¿Qué sucedió? Me echaron del trabajo. Y yo: no puede ser, ¿en serio? Y él se queda mirándome así: pastor, ¿se está burlando de mí? No puedo creer eso de usted. Le dije: no, no me estoy burlando, estoy feliz. ¿Está feliz de mi desgracia? ¿Qué desgracia? Es una bendición que te hayan echado. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Ahora, ¿cómo voy a vivir yo? ¿De qué va a vivir mi mamá? ¿De qué? Y empieza él a mostrarme sus problemas, pero yo empiezo a mostrarle sus virtudes. Y le dije: tú tienes dones. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esa empresa?
3 años. ¿De qué era la empresa? De zapatos. Vendían zapatos y hacían zapatos. ¿Y aprendiste? Sí, sí aprendí. ¿Te liquidaron? Sí, sí me liquidaron. Pues toma esa liquidación y cómprate unos zapatos y ponte a vender zapatos. ¿Qué fue lo que aprendiste? Ahora sé tú mismo el jefe de tu propia empresa. Empieza tu empresa. La bendición más grande es que hasta hoy dejaste de ser esclavo y a partir de hoy eres empresario. Y le empezó a cambiar el rostro. Dijo: sí, pastor, imagínese que yo me gané un premio por ser el mejor vendedor de zapatos. Entonces, ¿qué haces aquí llorando? Ve a comprar los zapatos. Sí, pastor, amén. Y se fue con el dinero. Compró unos pares de zapatos, empezó a venderlos. Y le resumo la historia para no hacérsela larga, porque no vamos a predicar hasta la 1 de la mañana. Pero este joven ahorita tiene una empresa de zapatos. Tiene 25 empleados a su cargo. Le montó un negocio a su mamá en la casa, una especie como de panadería. ¿Sí? Ayudó a otra de sus hermanas igual a trabajar y a vincularse en otra empresa. Es dueño de su propio tiempo. Es uno de los 12 de jóvenes y ya completó su equipo de 12. Cuando no te desesperas y entiendes que tu confianza está en Él, el Señor lo hace todo por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y tengo 2 más, pero las vamos a ver mañana. Quiero que hoy se ponga de pie, porque este es un tiempo especial. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré.